Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tratar lo que es cómo se realiza profesionalmente la simbología eléctrica de acuerdo a las nuevas normas. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, profesor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. En nuestro tema de hoy estamos tratando lo que es cómo hacer un control eléctrico, que lo podemos hacer a la medida de electrónica, a la medida de electricidad. Y lo podemos hacer tanto en baja, media o alta tensión según sea el caso. Entonces, vamos a mirar hoy cómo hacer correctamente una simbología, cómo dibujarme correctamente la simbología, tanto la simbología americana como la simbología europea. Entonces, para eso vamos nosotros a utilizar la norma IEC 1082-1, que nos dice cómo dibujar correctamente la simbología, cómo expresar correctamente la simbología según sea el caso. Entonces, para eso, aquí tenemos nosotros lo que es las primeras simbologías de control eléctrico y los cambios que han habido de hasta el momento. Entonces aquí nosotros podemos apreciar entre los tipos de simbologías, acá nosotros podemos apreciar entonces la simbología antigua, que es la que tenemos acá, y la simbología moderna. Entonces miremos cuáles son los cambios. Por ejemplo, en el cambio K significa contactores. Entonces en el cambio de los contactores aquí nosotros podemos apreciar que ya aparece este signo negativo o este guioncito antes de la K. Antes no se colocaba ese signo, es uno de los cambios que indican que eso es un contactor. Y miremos muy bien la disposición de los números. En este caso los números están en forma vertical, pero aquí ya los números los vamos a colocar al otro lado del símbolo, como lo podemos apreciar aquí, y ellos ya están en forma horizontal. Mire que en uno están, como por decirlo coloquialmente, paraditos, y en otro están como acostados. Esa es una parte muy fundamental de los cambios que nosotros tenemos para la simbología. Aquí estamos trabajando, ya saben que estamos trabajando con la IEC 1082-1. Entonces, entre la simbología más importante que nosotros tenemos aquí, ya vienen ellos por grupo, por ejemplo, naturaleza de corriente, si es corriente alterna, si es corriente directa, si es corriente rectificada, cuando es tierra, cuando es masa, y aquí en esta parte de acá tenemos lo que son los conductores eléctricos. Entonces están todas las simbologías de todo lo que son los conductores eléctricos. Aquí los podemos apreciar cuando son las tres conductores de tres líneas en este caso. En este caso cuando es el conductor neutro, cuando es el conductor tierra y cuando es el conductor fase. Ya nosotros conocemos mucho de eso porque nosotros hemos estado dentro de la norma. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando ya son cargas, ya estamos hablando de motores monofásicos, bifásicos, o cuando estamos hablando de la parte de la generación de corriente alterna en sus diferentes formas. Aquí, ya que tenemos, mire, es muy importante porque aquí ya vamos a hablar nosotros de lo que es la norma europea y lo que es la norma americana. Entonces, en este par tenemos la norma europea, que es lo que nosotros más estamos manejando aquí en Colombia. Entonces, aquí tenemos un contacto normalmente abiertos. Cuando nosotros trajemos control, nosotros no vamos a hablar de interruptores, sino de contactos. En control ahora hablamos de contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados. Mucho juicio con eso, que me van a decir, profe, interruptor normalmente abierto. No, contactos. Y aquí tenemos su similar o su equivalente en la norma europea. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un contacto normalmente cerrado. Tienen que mirar bien cómo se dibuja o cómo se dibuja en la norma europea. Y los diferentes símbolos, por ejemplo, aquí el motor, como en la norma europea y aquí en la norma americana. Esta columna es norma americana y esta columna es norma europea. Entonces, ya refiriéndonos nosotros a los esquemas, ¿para qué nosotros vamos a utilizar todas estas normas? Simplemente para estandarizar, para facilitar que cuando vamos a hacer nosotros un cableado, que ese cableado no sea
nos quede muy fácil, que digamos va este número a este número, pero que va de un contacto abierto a un contacto cerrado, que conlleve, como lo decía al inicio, a una estandarización y se pueda entender fácilmente el esquema que usted está haciendo. Entonces, en este caso que tenemos aquí, unos contactos. Tenemos el contacto 1, 3 y 5, que son las entradas de la parte de potencias de un mecanismo, llámese contactor, llámese relé. Y las salidas son 2, 4, 6. Tenemos 3 contactos normalmente abiertos que están siendo accionados por un contactor, aquí como lo estamos nosotros mirando. Siempre para esta clase de contactos vamos a trabajar con los números del 1 al 6. Por lo general el contactor aquí trae otro contacto, que es el que utilizamos nosotros para la parte de marcha de cualquier sistema o la parte de encendido. Entonces, en este punto que tenemos nosotros aquí sería otro contacto, entonces sería 7 y 8. La entrada de los circuitos son impares, 1, 3 y 5. Y las salidas pues son por los circuitos pares, 2, 4, 6 y 8. Hay que tener muy en cuenta esto. Para las partes de los interruptores, entonces tenemos aquí estos contactos como los podemos ver acá. En estos contactos entonces tenemos para el contacto normalmente cerrado, vamos a utilizar los números 1 y 2. La energía entra por el 1 y sale por el 2. Para los contactos 3 y 4 es el contacto normalmente abierto. Es un estándar, siempre el contacto abierto. Yo lo voy a nombrar por 3 y 4 y el cerrado por 1 y 2. Siempre van a entrar por los, la corriente entra, la energía entra por los impares y sale por los pares. Lo mismo aquí tenemos los contactos, pero este contacto ya son de temporizadores o de relevos o de funcionamiento especial. El cerrado sería 5, 6 y el abierto sería 6, 7. Pero eso son cuando son contactos que son accionados por otra cuestión, por ejemplo, que son accionados magnéticamente, que son accionados térmicamente, entre otros. En el caso de un relé o de un contactor, nosotros aquí tenemos las bobinas. Un contactor puede tener 2 bobinas o simplemente, como el más común y el más comercial que nosotros estamos utilizando, solo tiene una bobina que excita todas las partes de los contactos abiertos y cerrados y que le hace cambiar de funcionamiento. Entonces aquí tenemos nosotros que las bobinas nosotros las vamos a simbolizar por A1 y A2. Acuérdense, por A1 entra la energía y por A2 sale. Por la parte impar entra la energía siempre de cualquier elemento que está nomenclado de esta manera y por la parte par es que sale la energía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la simbología de la bobina para un contactor o elemento similar. Bueno, aquí vamos a hablar donde está la placa de conexión de las líneas. Si vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de un motor, pues tenemos la línea 1, 2 y 3, N que sería neutro y el punto de puesta a tierra. Si es para la alimentación, entonces en la parte de arriba yo coloco L1, L2, L3 en el caso de un motor trifásico. En el caso de un motor, VW es la entrada y sale por KLM o por X, Y, Z. O si son motores en la parte de las referencias de arranque, ABC. Entonces, toda esta letra hay que tener en cuenta. Si yo encuentro en un esquema L1, L2 y L3, es un sistema trifásico y de ahí es que yo voy a alimentar. Si yo encuentro ABC, yo sé que es un banco de resistencias que tengo que conectarle a un motor para un arranque o algo parecido. Y así sucesivamente. Muchas veces yo debo de hacer esquema como en forma vertical o hacer el esquema en forma horizontal. Entonces aquí yo tengo cómo se representa el esquema en forma vertical. Miramos la disposición de los números. O cuando lo represento en forma vertical, miramos la disposición de los números. Siempre el número tiene que estar a 90 grados con relación al símbolo. 90 grados con relación al símbolo. Aquí ya vamos a comenzar nosotros a entrar a trabajar en lo que son los pulsadores o interruptores. Con interruptores ya hemos trabajado mucho cuando hacemos trabajos, digamos, de instalaciones eléctricas, que es lo que más utilizamos en la parte de interruptores. Pero ahorita vamos a trabajar con algo que llaman los pulsadores. Los pulsadores son circuitos que abren o cierran el paso de la corriente eléctrica momentáneamente mientras yo los tenga apresionados a ellos o los tenga yo obturados, ellos van a funcionar. Después ellos vienen a su posición original.
Dentro de la familia de interruptores, ya entrando nosotros como al campo industrial, entonces tenemos estos señores selectores. Selectores que ellos son unas llaves que al yo irla moviendo, ella va seleccionando un camino específico. Y yo le puedo ya dirigir la corriente de acuerdo al canal donde él vaya quedando. Ellos pueden seleccionar uno, dos o más puntos dependiendo del uso de que yo requiera. Digamos que esto yo los puedo seleccionar, vamos a verlo cuando estemos en las prácticas. Cuando yo lo corro hacia un lado, que encienda un bombillo, y cuando lo corro al otro lado, que encienda un bombillo, o un motor, o qué sé yo, cualquier cosa específica que estemos utilizando en el control eléctrico. Digamos que yo tengo un circuito. Los interruptores por lo general están en los circuitos de control, los que toman la decisión, no en los circuitos de potencia, porque los contactos de él no van para altas corrientes. Entonces digamos que yo tengo en el circuito de control, en la parte de control tengo dos circuitos, circuito 1, circuito 2, entonces yo lo muevo, listo, para circuito 1, ilumíneme el circuito 1, energíceme el circuito 2. Pero aquí yo no puedo energizar los dos, sino o uno o el otro para esta clase de interruptores. Bueno, este señor que nosotros vemos aquí es de los más comunes, pulsador eléctrico. Él simplemente va a actuar en el momento que yo lo tenga obturado, ¿sí? Solamente eso, y cuando lo suelto, él vuelve a su posición original. Es de lo que más uso tiene en la parte del control. Él asociado a otros elementos nos puede dar para controlar un sistema dependiendo de los requerimientos del cliente, para encender, para apagar, para temporizar, bueno, muchas cosas. Aquí tenemos uno de los más veteranos, interruptores eléctricos de palanca. Yo subo o bajo la palanca para energizar manualmente. Estos no los recomiendo porque pueden, si no están bien instalados, si no están bien aislados, nos puede ocasionar un gran daño, incluso la muerte. Pero estos yo los encuentro mucho porque nos sirve para que manualmente yo pueda conectar potencia. Como ustedes pueden apreciar, aquí en la parte de abajo hay unos alambrecitos. Esos alambrecitos son los fusibles. Ellos vienen calibrados, vienen calculados para determinado tipo de corriente. Si hay más de la corriente que puede admitir, él se revienta. Y ahí quedó listo, protegido el circuito. Es de los más antiguos que nosotros podemos apreciar. Aquí tenemos como un interruptor de mercurio. Simplemente esta señorita aquí se desplaza de acá a acá, de acá a acá. Entonces, ese interruptor lo utilizan mucho como para cuando hay nivel. Si el nivel se desplaza, entonces la gotica queda inclinada hacia un lado y ella entonces aquí va a bajar, va a unir estas dos puntas y va a cerrar el interruptor. Se utiliza mucho para los vehículos, para los sensores de los vehículos cuando hay mucha inclinación, para detectores de nivel y bueno, muchas otras cosas. Prácticamente este es más un sensor que un interruptor. Aquí tenemos otro tipo de interruptor que es el interruptor selector. Este es un interruptor selector o deslizante. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a hacer un movimiento circular para poder seleccionar un camino, sino que yo lo voy a deslizar. Tan, así. ¿Sí? Y también tiene su uso de seleccionar un camino en determinada selección. O es este o es este. Sino que como su movimiento es de deslizar, por eso se llama interruptor deslizante. También es de mucho uso. Bueno, aquí tenemos uno de los más importantes interruptores selectores y la simbología, que es muy importante nosotros apropiarnos de ella porque ya más adelante vamos a comenzar a hacer la parte de control. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que ustedes son los mejores.